Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día, movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este congreso. La siguiente mesa de diálogo lleva por título Una visión distinta de la industria al 2050. Participan en ella Donovan Nieto, gerente de planeación de productos e inteligencia de mercados de Volvo Buses. Raúl González Cepeda, director de ventas, mercadotecnia y postventa de Mercedes-Benz Autobuses. Roberto Cisneros, director de ventas de cuentas clave nacionales de autobuses en Volkswagen Truck and Bus, México. El moderador es Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, ANPACT. Adelante, por favor, bienvenidos. Nos acercamos a el epílogo, casi el epílogo de este importante Congreso Internacional de Transporte y estamos en uno de los paneles de lujo, en uno de los paneles donde habrá diferentes perspectivas sobre los retos y las oportunidades que tiene el transporte con una mirada hacia el presente, pero con el horizonte hacia el 2050. Entonces, nada sencillo y nos encontramos el día de hoy con tres expertos de la industria. No voy a detallar sus semblanzas que son amplias, son técnicas, son profundas, pero el día de hoy nos acompaña Donovan Nieto de Volvo, que también, además de una importante trayectoria profesional en la industria, también cuenta con credenciales académicas sólidas, al igual que Raúl González. Raúl también tiene una amplia trayectoria en el sector de autobuses y en la industria automotriz de vehículos pesados, y pues nos podrá dar un horizonte informado, un horizonte técnico también de lo que está sucediendo y de cómo vemos la perspectiva hacia el futuro. Y por supuesto, Roberto Cisneros de Volkswagen Bus and Truck de México. Es importante señalar que las tres empresas, Volvo, Mercedes-Benz Buses y Volkswagen, es la industria, forman parte de la industria automotriz de vehículos pesados establecida en México, que invierte, genera empleos, derrama económica y se nutre de la cadena de suministro. Entonces, es muy importante su visión porque es la visión de la industria mexicana que está apostando por México, que está invirtiendo y generando desarrollo. Entonces, para empezar, pues sí, me gustaría dar un panorama general de algunos de los retos que tenemos en el sector autotransporte de pasajeros y en general del autotransporte. No voy a ahondar sobre ello porque varios de los panelistas que nos han precedido pues han dado un panorama completo, un panorama profundo de lo que estamos viviendo. Pero entre algunos de los retos que estamos enfrentando como país y también en algunos países de Latinoamérica, y aquí también pues saludamos a los representantes de otros países de Latinoamérica que nos acompañan, que nos hacen el favor de estar aquí en este Congreso Internacional y que también nos nutren con su visión. Entre los retos que vemos fundamentales, uno de ellos es la renovación de la flota. Enfrentamos una edad promedio en el país de 19 años. Esto quiere decir que tenemos vehículos pesados de 40 años circulando en nuestras carreteras, en nuestras ciudades, pues imponiendo un mayor riesgo y también pues mayores emisiones, afectando pues obviamente la salud pública y por otro lado provocando accidentes que conducen incluso a muertes viales. Entonces, parte de los objetivos de este congreso es discutir las condiciones de mayor seguridad y mayor sostenibilidad en el transporte. Otro de los riesgos que tenemos y de los retos muy importantes que está enfrentando hoy el transporte de pasajeros es la certeza jurídica.
el cumplimiento de contratos, que cuando un permisionario, una empresa entra en operaciones, que tenga la seguridad que va a recibir su pago, que lo que se estableció en los contratos de servicios se va a cumplir, y esa certeza jurídica es condición necesaria, sine qua non, para la inversión que hoy requiere tanto nuestro país para mantener y potenciar el crecimiento que requerimos para, pues obviamente, derrama económica y empleo. Otro de los retos que tenemos sin duda es el financiamiento, un financiamiento accesible, certero, de largo plazo, que entienda también las necesidades de las pequeñas empresas del transporte y que pueda alentar precisamente la renovación y la operación. No obstante, nos enfrentamos con el problema de la tarifa hoy, que es a todas luces en muchos de los casos insuficiente, o sus componentes, lo que pone el pasajero, lo que aporta el permisionario o las empresas que están participando, y en su caso el gobierno, pues la fórmula no está dando. Lo hemos visto que los modelos de negocio del transporte público están en muchos de los casos tronando. Estamos llegando a un punto de inflexión en el transporte público en México donde necesitamos repensar, remodelar y mirar hacia el futuro. Sin duda, otro de los grandes retos, el tema de la seguridad patrimonial, seguridad física de lo que está ocurriendo en el transporte, y que es también reflejo en parte de lo que sucede en el país. Entonces, dando ese panorama y sin abundar en él, me gustaría conocer la perspectiva de cada una de las empresas, y para eso los ponentes tienen un breve material para presentar. Entonces le pediría a Consola que empezáramos con el de Volvo, con Donovan Nieto, unas láminas. Gracias Alex, y gracias por estar aquí. Muchas gracias por atender este debate, esta plática. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, Alex, hay retos importantes. Nos pusieron un tema de Futurear el 2050 que tiene muchos años hacia adelante, pero sí, definitivamente lo platicábamos en la mañana. Creo que la plática que nos precede también lo comentaron. El adelanto tecnológico que estamos viviendo en los últimos 10 años y lo que se espera para los siguientes 5 años va a cambiar muchas de las formas en las cuales nosotros estamos no nada más desarrollando el vehículo, sino la forma de operar ese mismo vehículo. Entonces, a mí me parece que estamos ya viviendo un concepto muy interesante respecto a la condición que nosotros le estamos llamando Human Machine Interface, que es la parte de la interfase o la interacción que tiene el humano con la máquina, la generación de datos, la conexión que va a tener el autobús, y que actualmente ya estamos ofreciéndola inclusive en el propio país. Va a hacer que este tipo de interacción ayude al tema de la seguridad, que haya menos accidentes. Ya lo están viviendo algunas de las megaciudades en el mundo. Toda esta seguridad reactiva y proactiva están haciendo que los accidentes se reduzcan considerablemente. Eso por una parte. En el aspecto de datos, del razonamiento de datos que tiene el autobús, va a hacer que la optimización de las rutas, de toda esta parte del fleet management, va a ser algo muy robusto y va a ser una sensación de mucha eficiencia en los próximos años. Entonces, estos conceptos que actualmente ya estamos viendo en inteligencia artificial para algunos temas en lo particular, ahora que ya los estemos acoplando a los sistemas de transporte público, a la parte de los autobuses, va a dar como resultado que tengamos una eficiencia en todo el manejo de flotas de una forma que no la hemos vivido en los últimos 20, 30 años. Entonces, vamos a platicar de eso en los siguientes minutos, pero sí, a mí me gustaría concentrarme sobre todo en el aspecto tecnológico y en el manejo de la inteligencia artificial para los siguientes años. Gracias, estimado Donovan. Sin duda pones de relieve temas importantes como el de la conectividad, la emergencia de la inteligencia artificial y el fleet management, que van a estar pues en un ecosistema del presente y ahora más hacia el futuro. Y con esas palabras le damos paso a Raúl,
que nos digas cuál es el contexto estratégico que ves hoy, qué es lo que estamos viviendo en el transporte y que finalmente va a sentar las bases de esa mirada hacia el futuro. Muchas gracias. Tenemos un video, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Alex. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera empezar primero con el video y luego ya vamos a los detalles, si eres tan amable. Si consola nos hace favor de poner el video, adelante, por favor. Muchas gracias. Y bien, básicamente este video que preparamos hace un par de semanas podría resumirse en todo lo que ha pasado en este foro. Todo lo que hemos discutido ha sido congestión, ha sido la transportación del futuro, ha sido las tecnologías, qué vamos a hacer para dejar realmente un legado hacia las futuras generaciones. Y como una pequeña reflexión, Alex, ante tu pregunta, decíamos, y esto es un poco el ejercicio de decir, el futuro del transporte no lo va a definir una tecnología. El futuro del transporte se va a definir a través de una capacidad de integrar soluciones reales, accesibles, de largo plazo y que sean duraderas para nuestro mercado. La definición de una tecnología no va a hacer que esto cambie, sino la interacción, como se conoce comúnmente el ecosistema. La variable va a ser el ecosistema y el liderazgo va a ser el ecosistema. Pero también algo, con estos años hemos visto la transformación del transporte, como hace 20 años era el 80% personas-autobús y el otro 20% eran rutas empresa. Hoy, afortunadamente, en México ya le estamos dando la vuelta y prácticamente el 70% de la operación del transporte se hace a través de empresas y solo el 30% de persona-autobús. Y esto nos lleva a una reflexión también de decir que si algo define a nuestra industria hoy en México es que ya no estamos discutiendo el futuro. Hoy lo estamos viviendo de alguna manera acelerada sin necesariamente saber que lo estábamos viviendo. Y bueno, esto también nos deja como retos saber cuáles son los pasos que tenemos que definir hacia el 2050 en materia del ecosistema. No la tecnología, porque lo hemos visto a través de todos los foros y no quiero ser muy repetitivo, pero hoy la industria ya no compite por vehículos. Hoy la industria compite por sistemas integrados, por soluciones de movilidad. Y eso nos ha quedado muy claro a lo largo de los últimos años, porque sabemos, hace 3 a 4 años hicimos un estudio con McKinsey & Company, precisamente del Race 2050, la carrera hacia el 2050 en materia de movilidad. Y uno de los retos o de las conclusiones importantes es que hoy no estamos en una evolución de la industria. Hoy estamos ante una disrupción multidimensional sin precedentes, compleja, difícil de entender, difícil de explicar, pero cuando una vez se llega a entender, como lo hemos visto en diferentes estados de la República, sabemos que ahí está el camino correcto. Ayer y hoy se mencionaron cifras
que difieren un poco, pero voy a hacer resumen. Decía Nico en la presentación, 90 millones de viajes al día. Eso significa en un año 32,000 millones de viajes. Después Diego Monraz ayer en el panel decía 240 millones de viajes diarios. Entiendo que a través de otros sistemas multimodales. Eso significa 82,000 millones. Y hoy Felipe decía en la mañana 146 millones, si mal no recuerdo el número, si está por aquí Felipe que me pueda aclarar, 146 millones significan cerca de 62,000 millones de viajes al año. Es impresionante lo que estamos moviendo, es impresionante la forma como estamos interactuando con el desarrollo económico de una ciudad, de un país. Pero esto sigue generando, el transporte sigue generando el 24% del CO2 a través de la energía. Y en América Latina el transporte sigue dependiendo principalmente 70% del diésel. Entonces, y aunque ya también nos presentó Felipe esta mañana la tendencia hacia el 2050, menos diésel, más electricidad, más biocombustibles, etcétera, menos gas natural, esa interacción de aquí hasta allá es la que nos pone el reto de la fórmula perfecta, que también se ha platicado mucho aquí, la autoridad, la empresa transportista, las financieras, las empresas armadoras, las empresas de carrocería, las financieras y la sociedad civil, que podamos comulgar, como lo hemos hecho a lo largo de estos últimos años, en elevar el discurso, entender dónde estamos y prepararnos hacia el 2050. Gracias, Raúl. Pues indudablemente pones temas de relieve de la principal importancia. Por ejemplo, el hecho de que estamos viviendo un momento de disrupción en la forma de hacer negocios, disrupción en la tecnología, disrupción en un proceso, en una ruta hacia la descarbonización, pero también disrupción en algunos baches que nos encontramos en el camino, baches muy importantes que a veces obstaculizan el desarrollo del transporte y los vamos a ver en un momento. Y antes de eso le quisiera dar la palabra a Roberto. Roberto, que nos des la perspectiva de Volkswagen, y por ahí también tenemos otro video y pues le pido a Consola que nos ponga el video de Volkswagen Bus and Truck. Sí, por favor. Cada día, la ciudad despierta y con ella, miles de historias comienzan a moverse. Algunos comienzan algo por primera vez. Otros cargan lo más importante en sus brazos. Hay quienes avanzan hacia una nueva jornada y quienes emprenden un camino que los llevará más lejos. En el corazón de la ciudad, cada asiento sostiene algo más grande que la distancia. Sostiene comienzos, responsabilidades, momentos que no pueden esperar. Porque moverse no solo es avanzar, es hacerlo con seguridad, con estabilidad en cada arranque, con tecnología que acompaña cuando el camino lo exige, con detalles pensados para dar confianza a quien viaja y a quien conduce. Diseñados para nuestras rutas, nuestras ciudades y nuestra gente. Una nueva generación de movilidad entiende que el confort es viajar sin preocupación y que la eficiencia es cumplir cada recorrido. Historias distintas, destinos que se conectan sin notarlo, trayectos que hacen posible cada encuentro. Desde el transporte urbano que mueve nuestras ciudades hasta los autobuses que atraviesan el país, cada kilómetro acerca lo que realmente importa. Porque no movemos solo pasajeros, movemos confianza, movemos oportunidades, movemos vidas. Transportamos lo más valioso. Pues bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alex. Pues retomando un poco, como decía Raúl, como decía Nico, estamos hablando de un contexto estratégico en cuanto a lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Creo que un mensaje que para mí podría ser central de esto es que la industria no enfrenta solamente un problema de tecnología, como lo habíamos platicado anteriormente. Hay muchas tecnologías que están desarrollando, que se están implementando. Más bien dicho, enfrenta un problema de ejecución, ¿no? El problema de ejecución lo vemos a nivel operativo, con todo lo que decimos que el gobierno tiene que tener recursos, fideicomisos. La tecnología no puede ir sola, tiene que ir de la mano junto con algunos programas de renovación, con algunos temas en donde podemos estar soportando la operación a través de
de nuestros socios, que son los operadores, darles mejor data. El análisis de datos creo que es súper importante y la conectividad en lo que nosotros tenemos como los sistemas de telemetría y llegar a la inteligencia de datos, ¿no? Actualmente hay mucha tecnología que tenemos a bordo de los autobuses, pero realmente nos estamos enfocando a leer esos datos, a interpretarlos, ¿no? Yo creo que el futuro marcaría eso, ¿no? De que en el 2050 estaríamos haciendo muchas decisiones en base al análisis de datos y con el gran apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Actualmente creo que aprovechamos solamente un 10 o 20% de lo que es la información que tenemos. Podríamos llegar a aprovechar mucho más en temas de mantenimientos preventivos, en temas de rutas, de operación, de diagnóstico de las unidades. Al día de hoy no lo tenemos. O sea, sí lo tenemos, no lo estamos midiendo y por eso no estamos haciendo implementaciones correctas, ¿no? Creo que mi mensaje podría ser, o sea, para resumir esto, son la eficiencia operativa que necesitamos darles a nuestros clientes y negocios es más kilómetros útiles, menos costo, tomar decisiones en base a lo que son los datos y tener una optimización del costo total de la operación. Creo que bajo ese contexto nosotros nos podríamos mover hacia un futuro más cercano. Sí, la tecnología nos puede dar un alcance de tener, por ejemplo, más sustentabilidad en el tema de emisiones de contaminantes, pero yo creo que el punto de quiebre van a ser la operación. Mejores operaciones nos van a hacer más rentables, más operativos y es lo que creo que estaríamos buscando en el segmento de buses en este caso, ¿no? Gracias, estimado Roberto. Pues de este primer segmento me quedo con algunos elementos clave donde hay coincidencias y las coincidencias están, por ejemplo, en el de la conectividad. El hecho de que exista interacción en un ecosistema, que hoy por hoy la tecnología, los autobuses no es el reto. Tenemos ya autobuses, la industria establecida en México pues produce vehículos pesados de primer nivel con la mayor tecnología, eficiencia y condiciones ambientales al requerimiento más alto. Y al requerimiento más alto porque fíjense, México es exportador número 1 a nivel mundial de tractocamiones, por ejemplo. Somos el 5º productor a nivel mundial de vehículos pesados y 6º de autobuses. Entonces, estamos hablando de una potencia mundial México donde los vehículos pesados cumplen los más altos estándares y la industria sigue innovando. Es decir, el vehículo hoy por hoy no es tanto el reto, sino es como lo apuntaron, la interacción del ecosistema. Y del otro lado, un común denominador es la información, los datos y los sistemas inteligentes que van acompañando el análisis y el mejor desempeño de las rutas, de los servicios, y así se va dando. Es decir, como que vamos en el gran edificio donde estamos construyendo el autotransporte hacia el 2050, pues conectividad, el servicio, el ecosistema, los datos y la tecnología hacen pues un modelo integral, un sistema integral de transporte que nos apunta hacia allá. No obstante, un reto que vemos en las grandes ciudades, Ciudad de México, una de ellas, pues es el problema de la contaminación, de las grandes emisiones que tiene los sistemas de transporte, el vehículo particular y en general los sistemas de transporte, aunado de las demás emisiones que producen otros sistemas. Recordemos que dentro del Inventario Nacional de Emisiones de INEGI, el transporte, los diversos modos de transporte cuentan con más o menos el 20% del total de emisiones y el transporte pesado, el transporte cuenta con 7.9% de las emisiones. Muchas veces se sataniza al transporte, habría que diferenciar entre el transporte público y el transporte individual de pasajeros, los carros, ¿no? Que recordemos un autobús, ¿cuántos vehículos ligeros, cuántos automóviles de un autobús? 30 vehículos, probablemente 50 vehículos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el transporte público es un bien público, un bien colectivo que genera, entre otros, una reducción de emisiones. Y hablando de reducción de emisiones, en esta parte me gustaría conocer su perspectiva sobre la tecnología
y el horizonte hacia la descarbonización. ¿Qué están viendo en ese horizonte hacia la descarbonización? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué acciones se están construyendo desde la industria y qué acciones se tienen que hacer para lograr una reducción de emisiones y tener un transporte más sostenible? Se habla de electromovilidad, tenemos desarrollos ya que los presentamos en una de nuestras expos de hidrógeno, autobuses a hidrógeno, obviamente hay tecnología híbrida. Hoy hicimos el tránsito en 2025 hacia la tecnología de motores Euro 6, que dicho sea de paso, un autobús Euro 6 emite 90% menos emisiones que la tecnología promedio Euro 3 que tenemos en la ciudad. Entonces, sí fue un paso bastante importante, así como la reducción de NOxes y material particulado en una proporción similar. Entonces, ¿cómo ven ese proceso de tecnologías y de descarbonización en el transporte con esa mirada hacia el 2050? Gracias, Alex. Efectivamente, quisiera seguir enfocándome en el futuro, no en el 2050. El 2050 sí lo podríamos platicar ya en las últimas partes de la plática. Entonces, quisiera seguirme concentrando en el futuro del autobús. Yo considero que el autobús es el vehículo más eficiente para transporte público dentro de una ciudad, inclusive mejor aún que una bicicleta en términos de un vehículo con la capacidad de volumen que tiene dentro de una ciudad, los pasajeros transportados y la velocidad promedio, que aunque sea reducida, es una productividad muy fuerte y es un vehículo que hace que sea muy eficiente. Ahora, si le agregamos el tema de que sea cero emisiones, obviamente las bondades y los beneficios para la ciudad son aún mejores, ¿no? Inclusive también, como lo comentaba el propio Alex, que pudiéramos tener niveles de emisiones Euro 6, ya esas partículas por millón de las partículas pesadas, los NOxes, que es realmente lo que hace nociva a la salud de los seres humanos y que no estén dentro del ambiente de la ciudad, ya es algo que es un beneficio importantísimo para la ciudad. Pero además de este tema de las emisiones, quisiera también compartirles que estamos a muy pocos años de tener muchos adelantos tecnológicos que nos va a tocar vivir y que realmente van a ser estos disruptores, como lo hablaba el propio Raúl. Por ejemplo, estamos a muy pocos años de empezar a tener estas pruebas con vehículos autónomos en México. Entonces, a lo mejor alguien diría, oye, ¿cómo le van a hacer en línea 4 que tienes que pasar por el centro histórico, todo ese tipo de situaciones? Obviamente los primeros pasos que vamos seguramente a vivir en 2, 3 años va a ser que el vehículo autónomo llegue a su patio de resguardo y que en ese patio de resguardo nuestro conductor lo deje prácticamente en la entrada y que el autobús autónomo pueda ya acomodarse en un patio, que todos sabemos que en algunas ciudades los patios ya tienen temas de reducción, el espacio es muy limitado, entonces el autobús autónomo va a poder llegar y acomodarse de la forma más eficiente, va a estar listo para cargarse si es un vehículo cero emisiones, y todo ese tipo de conceptos los vamos a ver en muy poco tiempo. Otra cosa que también es muy interesante en términos de adelantos tecnológicos es el tema justamente de la inteligencia artificial para el manejo de la gestión de flota. Hay un reto, por ejemplo, alguna ciudad nos puede decir, oye, yo quiero tener autobuses 24 horas, ¿no? Que haya servicio 24 horas, ¿no? Entonces, para ofrecerlo a la ciudad en la parte nocturna. Entonces, por ejemplo, mover un vehículo articulado de 47 toneladas a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, que a lo mejor va a haber 20 usuarios, 30 usuarios, pues realmente no va a ser muy productivo para el transportista tal vez, pero para la ciudad no es nada productivo. Entonces, una inteligencia artificial en muy poco tiempo va a poder predecir ese tipo de situaciones y va a poder seguramente recomendar un nivel de flota muy versátil en el cual pueda inclusive hacer una recomendación de decir, en tales horas podemos incorporar un autobús que a lo mejor a su vez viene de otra ruta
y que es un autobús de 10 metros y que va a poder cumplir con ese término para esas horas nocturnas, ¿no? Entonces, toda esa inteligencia artificial la vamos a ver en muy poco tiempo, toda esta optimización que tenemos que tener con el autobús, con los sistemas de transporte de nuestros clientes, que en este caso pues son los transportistas, y que va a ser demasiado eficiente, ¿no? Ya no hablemos más hacia el futuro sobre el vehículo autónomo que pueda circular y que pueda inclusive calcular en tiempo exacto las llegadas, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que lo vamos a vivir en los siguientes 5 años, todo este tipo de situaciones que estamos platicando. También Roberto hablaba de mantenimientos predictivos, también eso lo tendremos muy disponible en los próximos años y que seguramente ya lo platicamos en la conferencia técnica. Simplemente ya actualmente el autobús puede calcular el desgaste que tenemos de balatas de frenos y que pueda inclusive él mismo programar una sesión de taller para que pueda hacer su servicio de renovación de las balatas, ¿no? De cambio de balatas. Entonces, todas esas situaciones van a hacer que la eficiencia en los transportes, en el transporte público de las ciudades sea una realidad. ¿Y eso qué trae por consecuencia? Pues obviamente que para nuestros clientes sea algo muy eficiente, que sea optimización, que vuelva a ser un gran negocio tener esto y que las ciudades también puedan tener la ciudadanía, todos los contribuyentes puedan ver reflejado que tenemos sistemas de transporte óptimos hacia el futuro gracias a la inteligencia artificial. Gracias, estimado Donovan. Y ahora, para Raúl y Roberto, en cuanto a la tecnología y la descarbonización, no solamente de los autobuses, sino también de la propia industria, ¿cuál es su perspectiva, Raúl? Gracias, Alex. Definitivamente el reto no es solo la descarbonización, sino es hacerlo sin impactar la viabilidad económica, ¿sí? Aquí es cuando empieza realmente a polarizarse la conversación, si es diésel, si es híbrido, si es hidrógeno, si es cualquier otra tecnología. En realidad no se trata de una sola solución, no es única la solución, es un conjunto de las mismas. Y descarbonizar no es solo la eficiencia de un motor para reducir las partes por millón, los NOxes, sino también la eficiencia para la huella de carbono. Hablando en particular de la huella de carbono en procesos productivos, como bien haces la introducción, tengo el gusto y el orgullo de compartir con todos ustedes que nuestra planta tiene un impacto muy importante en este proceso. Tenemos un objetivo de máximo generar 0.5 toneladas de CO2 por chasis equivalente producido en nuestra planta. Y estamos muy por debajo de este objetivo. Así como reciclamos el 97.2% de todos los materiales que usamos en nuestra planta para procesos productivos. Y reciclamos el 100% del agua que utilizamos en García, Nuevo León, en la casa del autobús, que se lleva a nuestra planta tratadora y después se reutiliza para riegos y con esto también se va a los mantos acuíferos, entre otras actividades. Pero también le pedimos a nuestros proveedores certificados ambientales, certificados ISOs y próximamente 14001 para que sean parte de la cadena de suministro. Si a esto le agregamos Tiers 1, como ya comenté, OEMs, fabricantes, distribuidores que están integrando sistemas de paneles, están integrando tecnología, máxima tecnología para la generación de la energía y para reducir todo esto, estamos contribuyendo más allá de solo el autobús. Nos estamos concentrando en toda la cadena de valor para que entonces el impacto sea muy positivo. Esa es la gran oportunidad que tenemos como país, como México. Los autobuses eléctricos, por ejemplo, pueden ser hasta 70% menos contaminantes, pero también depende mucho de la fuente de energía. Si bien es cierto, local es la medición, pero ¿qué pasa a nivel regional? Pero también ayer se decía que un vehículo eléctrico, el costo total de operación de un vehículo eléctrico sin subsidios puede ser más caro, porque te lleva a otro tipo de inversiones que no las tienes consideradas en tu operación. Por eso digo que la descarbonización tiene que ser, no es solo el reto, sino también es que sea viable económicamente llevar a cabo este proceso en toda la cadena de valor de todo este proceso productivo, operativo y por supuesto todo el proceso de postventa. Gracias, Raúl. Y esas cifras me hacen recordar que del total de ventas de vehículos pesados que se tuvieron en México en el año pasado, pues el 98% del total de las ventas fueron
a diésel, vehículos con tecnología diésel, en este caso Euro 6, y poniéndolo en perspectiva, tenemos 1.600.000 vehículos pesados circulando en el país. De ese 1.600.000 a la fecha, tenemos más o menos 700 vehículos pesados eléctricos funcionando. O sea, el reto es mayúsculo y el proceso pues también para generar, distribuir y suministrar la energía eléctrica necesaria para poder abastecer esos autobuses eléctricos y camiones eléctricos en general, pues es un reto fundamental, un reto enorme. Habría que ver también esa capacidad energética, esa infraestructura energética que requiere el país para poderlo desarrollar. Y por eso la importancia del anuncio que hizo el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum de alentar las inversiones en el sector energético. Sin energía difícilmente vamos a poder poner en marcha los planes de electromovilidad en serios y profundos que requiere el país. Pero tal como lo comentaba Raúl y lo apuntó también Donovan, debe de haber una coexistencia de tecnologías en función de la matriz energética, de la realidad energética que existe en México y seguramente también en otros países de Latinoamérica. Con ese preámbulo le doy la palabra a Roberto para que nos digas un poquito el proceso de el reto, el panorama actual de tecnología y descarbonización, no solamente en los autobuses, sino también en la industria. Sí, muchas gracias. Como bien lo comentaba, yo creo que es un tema de coexistencia, ¿no? No vamos a ver de la noche a la mañana que cambiemos todo a híbridos, vehículos eléctricos, y como bien lo mencionaba Raúl, el tema de la industria también tiene que ir de la mano, ¿no? ¿Qué tanto es que la generación de baterías, la generación de esas energías limpias van a estar generando otro tipo de descarbonización, ¿no? Nosotros también en nuestra planta de Volkswagen seguimos este concepto y estamos haciendo mucho por el tema de la descarbonización y el uso de componentes que son autosustentables para poder estar teniendo no solamente con la fabricación de los vehículos eléctricos, sino tener, como bien lo decíamos hace rato, un tema de ecosistema, ¿no? Y el reto, yo creo que fundamental, aparte de la industria, viene a ser el tema de la infraestructura. Como bien lo mencionaba, si no hay un tema de infraestructura para los temas eléctricos, para los temas de hidrocarburos, no podríamos nosotros estar gestionando o visualizar que vamos a tener un efecto positivo, ¿no? También hay que ver hacia dónde nos migramos con esa tecnología, con esa parte de fabricaciones y la infraestructura, si realmente hay opciones, como bien lo mencionaba, de que Claudia estaba hablando acerca de tener apoyos al tema eléctrico, pero ¿en dónde van a estar haciendo las cargas? ¿Dónde se van a hacer? ¿Cuáles son los inversionistas? Si va a haber un subsidio por parte del gobierno. Toda esa parte creo que es importante, ¿no? Y más que nosotros en el tema del nearshoring, que estamos pegaditos con Estados Unidos, todo ese impacto que nosotros tenemos con las industrias de Estados Unidos que vienen a poner las plantas de este lado, sí impacta en el tema de transporte de personal, pero también en los temas de contaminantes, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede eso ver en las industrias y poder estar haciendo que nosotros seamos más limpios en la generación de energía, ¿no? Entonces, yo creo, y tomando en cuenta lo que decía tanto Raúl, es un tema de coexistencia, y esa coexistencia va a depender mucho de qué tanto estemos involucrados en tema de infraestructura y en tema de la generación de esos recursos, ¿no? De esas energías limpias. Y igualmente los comunes denominadores son infraestructura, la forma de generación de la energía de la que se trate, ¿no? Si la propia generación es a partir de carbón, la generación de energía eléctrica a partir de carbón, pues la electromovilidad tiene una externalidad negativa, tiene efectos negativos en lugar de positivos. Y también en el tema de que, por un lado, imagínense ustedes, el año pasado, de cada 100 vehículos nuevos que vendimos en el país como industria, entraron al país muchas veces de forma irregular, inclusive ilegal, 65 vehículos adicionales pesados. Es decir, vendimos en el mercado interno de cada 100,
y entraron 65 vehículos pesados chatarra importados de Estados Unidos. Es decir, la basura de Estados Unidos en materia de vehículos pesados entra por deficiencias en la supervisión, en el control, están entrando y están generando un problema muy grave en términos de sustentabilidad, en el impacto al medio ambiente y a la salud pública y en la seguridad vial, porque muchos de estos vehículos ya tienen más de 1 millón de millas de haber circulado, ya no cumplen con los estándares y las condiciones físico-mecánicas que deben de tener y están circulando y están entrando en el país. Estamos trabajando de forma muy importante con el gobierno federal para contener esta importación de estos vehículos que están dañando no solamente a la industria, sino también a los propios transportistas y sobre todo a los usuarios del transporte. Entonces, cuando ustedes hablan de vehículos autónomos, vehículos híbridos, a hidrógeno, electromovilidad que se están produciendo, ustedes ya dentro de sus empresas ya producen estos vehículos, pero a ver, seamos honestos y claros, ¿es posible tenerlo en los países emergentes? ¿Es posible tener los vehículos autónomos cuando no están pintadas las rayas en la carretera y están los baches? O sea, a ver, aterricemos la realidad. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es posible llevarlo esto a nuestra realidad? Seamos serios. Bueno, considero que sí, y afortunadamente y también creo que gracias a Dios hemos tenido a lo largo de las décadas que hemos vivido en el transporte público en los últimos 30, 40 años, hemos estado viendo que afortunadamente hay clientes, hay transportistas, hay autoridades de movilidad que sí tienen esa luz de esperanza, esa luz de optimismo, y son estas personas que adoptan las tecnologías de forma temprana. Hace 13 años tuvimos aquí también en la Ciudad de México las primeras unidades híbridas que circularon hace 13 años, no, a lo mejor ahorita está un poquito más de moda, pero Volvo ya lo trajo hace 13 años, la tecnología híbrida con vehículos de motor de combustión interna de 5 litros y una batería, y que reducía 30% el consumo de combustible y el 40% de emisiones, ¿no? Entonces, gracias a estas adopciones es como pues el mundo funciona y el mundo se inspira y el mundo va transformando, ¿no? También la Ciudad de México fue pionera en esta adopción, por lo menos a nivel Metrobús, esta adopción de vehículos eléctricos, y que hizo un parteaguas y dijo, a partir de este año, toda la renovación, no de este año, no de hace 2 años incluso, a partir de hace 2 años, la adopción y la renovación de las nuevas unidades va a ser 100% eléctricos, ¿no? Entonces, todos esos impulsos hacen que a su vez otras ciudades pues tengan ese tipo de retos, ese tipo de desafíos para decir, bueno, yo también quiero hacer mis corredores eléctricos, y tal es el caso también de la propia ciudad de Guadalajara, que en las siguientes semanas estaremos ya presenciando uno de los proyectos de electromovilidad más grandes a nivel México, con vehículos en un ecosistema de la ciudad de Guadalajara, con vehículos articulados eléctricos, vehículos duales eléctricos, vehículos de piso bajo completamente eléctricos. Entonces, hay retos, obviamente hubo retos que resolver, toda la parte de la infraestructura, que como lo saben mis colegas, es un tema, es uno de los temas más difíciles al día de hoy en México, la adopción de tener la disponibilidad de la energía disponible para tener la carga y la infraestructura correcta de los vehículos es el principal, me parece que es el principal obstáculo, que no tenemos aún la energía disponible que se requiere, pero al final este tipo de proyectos hacen que los demás a su vez se inspiren y que tengan este tipo de ambiciones de decir, yo también quiero lo mejor del mundo de la tecnología de los autobuses,
para mi ciudad, ¿no? Entonces, eso es importante y que hay muchos de nuestros clientes que siempre están buscando más allá, ¿no? Entonces, inclusive estos ejemplos que les comentaba, los vehículos autónomos, el mantenimiento predictivo, pues los propios clientes nos dicen, oye, yo ya quiero probar, yo ya vi que en Suecia hay autónomos, yo los quiero probar, probémoslo con los patios de resguardo, oye, yo quiero probar los pantógrafos. Hay muchas tecnologías que están disponibles y que gracias a estos pioneros que existen en México, que muchos de aquí seguramente nos están escuchando, gracias a estos pioneros es como el mundo, por lo menos en México, que es un país emergente como lo comentas, hacen que se vaya impulsando y que a lo mejor digas, bueno, pues el 80% de los vehículos son Euro 3, pero sí tenemos eléctricos, sí va a haber a lo mejor en algún momento hidrógeno, hay muchas tecnologías detrás. Entonces, lo comentaba el propio Raúl y regresando un poquito al material que quiero compartir con ustedes, yo en los siguientes años también, la siguiente década, también vemos progresivamente, pues obviamente, materiales que son reciclados, materiales que son sustentables y que son amigables con el medio ambiente. Vamos a tener este tipo de materiales que inclusive son completamente poco nocivos para la salud y para el planeta, ¿no? Entonces, todas esas situaciones hacen que la producción misma, que nuestra propia fábrica en Tultitlán, Estado de México, sea también una planta muy sustentable al día de hoy y que en los siguientes años todavía sea aún más y que busquemos esa neutralidad, ¿no? Hay este concepto también de neutral en emisiones, entonces seguramente lo vamos a conseguir y que efectivamente, ya concluyendo, también el tema de los sistemas avanzados, creo que nos falta mucho también de platicar, si lo hubiera el tema, los sistemas de seguridad. Vemos en el siguiente módulo, porque si no, le mete el acelerador y se sigue Donovan, Gracias, se sigue. perdón. Oye, Alex, si quieres me voy por tiempo, porque veo que nos quedan 24 minutos. Hiciste una pregunta muy específica que fue si veremos en México vehículos autónomos. A ver, hay una problemática latente en nuestro país que es la falta de operadores. Y eso nos duele a muchos. Y por más que estamos capacitando operadores, en un 2x3 se nos van a Estados Unidos con un salario mucho mayor o se mueven a otro segmento. Hace 10 años exactamente, estamos a un mes de cumplir 10 años, cuando se hizo la primera prueba en Europa, en Ámsterdam, del aeropuerto de Chipola al centro de conversiones, y estoy seguro que alguno de los compañeros de la prensa que nos están acompañando aquí estuvo presente en ese lanzamiento. El Future Bus se llamaba en aquel entonces. Bueno, después de ahí vino un silencio. Hoy se está retomando esta situación, especialmente para el transporte urbano. A lo mejor larga distancia es un poco más complicado. Y decías, oye, ¿puede venir para México? Seguramente sí, pero requiere muchísima coordinación con las autoridades, porque no se trata nada más de poner el vehículo, se trata de poner semáforos inteligentes, se trata de poner líneas, sensores también para efectos de los cruces, las líneas, los saltos totales, la interacción con el tráfico. Sí se puede, pero también se requieren políticas públicas para definir qué va a pasar en caso de algún incidente, cuando alguna persona, moto, auto, lo que sea, se puso enfrente del vehículo. ¿Quién es el responsable? Porque no había un operador como tal, ¿no? Entonces, la respuesta sería que sí. Y quisiera concluir, México no tiene por qué copiar modelos europeos o sudamericanos, etc. México tiene todo para crear su propio modelo. Eso es lo que yo creo. México tiene una gran oportunidad de ser líder y no de ser seguidor. Pero pensamos en futuras tecnologías y pensamos muchas cosas, pero para estar en el 2050 con sistemas tan avanzados, también tenemos que partir de hoy. Y hoy estamos viviendo una situación muy complicada. A lo mejor tú ya lo sabes, a lo mejor no, y voy a spoilear tus cifras, pero hace unos segundos ustedes publicaron las cifras de Unpacked del mes de abril. Solo 337 autobuses se vendieron en todo un mes en toda la República Mexicana, incluyendo todos los segmentos. Eso lo vendíamos en el 2024 en un solo mes, o una sola marca en un solo mes. Tenemos una capacidad, y no sé si sea exacta o no, pero tenemos una capacidad instalada, todos los fabricantes ubicados en México, con la información de la industria carrocera, de más o menos 40 vehículos por día. Hoy estaremos produciendo cerca de 15. Y lo que nos va a llevar este año, que es peor que el año pasado, y muy probablemente será muy similar al próximo, es un estancamiento
y nos va a llevar a una problemática grave. Decías, 50% de la flota en México está vieja, más de 17 años o 18 y 9. Con este estancamiento nos vamos a ir a 20 años de antigüedad. Si queremos descarbonizar, si queremos mejorar, si queremos ver los efectos de ese video a su momento, si queremos pensar en otras tecnologías, también tenemos que empezar hoy con esa renovación, con esa certidumbre financiera, con esa voluntad política, con ese esquema de financiamiento, el ecosistema que mueve a México. Claro, y es muy importante subrayar que podemos estar hablando de descarbonización, de nuevas tecnologías que ya existen, que ya se producen en México, pero mucho haríamos por el medio ambiente, por la seguridad vial y por salvaguardar vidas, en retirar esas carcachas, esas chimeneas de muerte que están circulando en nuestras ciudades y que afectan también la rentabilidad de los concesionarios. Son vehículos que, lejos de generar negocio, generan pérdidas y a veces compromisos más fuertes, riesgos muy importantes para quien los opera. Y pues, habiendo dicho eso, Robert, ¿cómo ves todo lo que estamos hablando? ¿Es posible que en México, ya nos dijeron que hay brotes verdes, que hay una luz al final de este túnel, porque se está trabajando, se está invirtiendo, se está innovando en la industria en México para poder avanzar hacia allá? ¿Cómo lo ves, Robert? Yo lo veo, o sea, tomando la referencia de mis compañeros, es dos sentidos. Veo que al final de cuentas necesitamos tener la coexistencia. Vuelvo a la palabra de la coexistencia. No creo que el futuro cercano, lejano, sea simplemente eléctricos o híbridos, sino siempre tiene que haber esa coexistencia. Y la parte de conectividad, vuelvo a lo mismo, tendríamos que tener conectividad a todos los servicios. Tal vez una parte es un modelo que es autónomo, otra parte se conecta con Uber, se conecta con cualquier otro sistema a través de un servicio on demand. Creo que por ahí podríamos llegar, más que estar haciendo una sola plataforma de un vehículo, es hacer las plataformas y unificaciones de todos los sistemas, como lo están haciendo en algunas ciudades de Europa, ¿no? Que estás haciendo una plataforma que es robusta y que está teniendo conectividad no solamente con tema de transporte urbano, sino puede tener con plataformas de servicios de renta, con plataformas de taxis, de bicis, etcétera, ¿no? Yo veo más para allá ese futuro, porque, como bien lo mencionamos, la infraestructura que tenemos actualmente no está al 100%. Si vamos ahí, tenemos algunos brotes que van muy de la mano, que pueden hacer, y sí creo que en temas de México algunos operadores están dispuestos a hacerlos. Falta un poco de tema del gobierno que también impulse esas, porque las tecnologías, pues tengamos tecnologías más movidas hacia lo eléctrico o hacia algunas otras, van a tener más costos operativos, que al final de cuentas cualquier operador pues va a tener que medir entre lo costo de ser un tema eléctrico a que sea totalmente operativo para él. Si no es operativo para él, pues aunque sea la mejor tecnología, una operación pues tiene que estar ganando dinero, ¿no? Creo que son las partes que tenemos que estar visualizando y lo veo más allá de eso, ¿no? Más allá de simplemente un tema de tecnología, sigo viendo tema de coexistencias, pero lo sigo viendo como un ecosistema, ¿no? Gracias, Robert. Pues indudablemente sistema, todo se debe ver como un sistema, cada una de las partes, la financiera, la tecnológica, la de la infraestructura energética, el tema de los operadores, que como comentaba Raúl, va a haber hoy y en 5 años una situación grave de la falta de operadores. Hoy tenemos un déficit de 90,000 operadores en el transporte, 90,000 operadores, y dentro de los próximos 5 años va a haber 15,000 operadores más que se van a jubilar, es decir, 105,000 operadores faltantes que vamos a necesitar profesionalizar, capacitar y también dignificar esa valiosísima función, ese valiosísimo trabajo que es el de los operadores y que muchas veces no se les da el lugar que merecen. Y aquí aprovecho pues para saludar y felicitar a todos los compañeros operadores que sin su trabajo el autotransporte no podría ser posible, y les pido un aplauso para ellos, por favor, que están aquí.
Y ahora nos metemos rápidamente en el túnel del tiempo. Ya, mira, nos metemos, Tony Douglas del túnel. Ese fue un chiste ya para los de mi generación, ¿eh? Pero, no, para el 2050, ya estamos situados en el 2050. ¿Cómo ven el transporte? ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Va a haber carreteras energizadas? ¿Va a ser por drones? Nos vamos ¿cómo va a ser ese transporte y cómo va a ser esa industria hacia adelante? ¿Va a estar altamente robotizada? ¿Se va a desplazar el capital humano? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese futuro al 2050? ¿Me estás viendo? No sé si quieres que empiece yo. Sí, es que te Raúl, me quedas viendo. Te digo, invertimos el lugar. Ahora, Gracias, a ver, perfecto. Raúl, luego Roberto y luego Donovan, para que no haya problema. me voy a situar en el 2050. Difícil tu pregunta porque no sé qué va a pasar con los operadores, no sé qué va a pasar con la robotización. Lo que sí creo que va a pasar es que, así como en los últimos 20 años cambió el modelo de negocio aquí en México, en los próximos 24, ya situándome en el 2050, este modelo de negocio seguirá cambiando radicalmente. ¿A qué me refiero? Ya los clientes ya no van a comprar autobuses, ¿no? Ya no vamos a vender autobuses. Van a requerir garantizar la movilidad. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo lo van a hacer? Seguramente con leasing, seguramente con esquemas muy diferentes a los tradicionales. Es un hecho que si la persona autobús migró hacia ruta empresa, las rutas empresas grandes ya están diversificando sus recursos y sus negocios, están brincando hacia larga distancia, hacia transporte personal, transporte urbano, los urbanos a transporte personal, etcétera. Toda esta combinación, yo esperaría de verdad que hacia el 2050, y también aprovechando a todos los estudiantes que están aquí arriba, ingenieros de movilidad, administradores, licenciados y demás, que nos ayuden a hacer esto posible, que nos ayuden a que el transporte sea hacia el 2050, el autobús sea, como ha sido durante muchos años, el medio de transporte más seguro de la historia, más ecológico, más económico, y que de verdad podamos ver la transformación de las ciudades como lo vimos en el video. Definitivamente no serán los servicios como lo hacemos hoy, serán mobility as a service, movilidad como un servicio, como hoy ya se tiene, con transiciones hacia kilómetros, con transiciones en la forma de operación, y esquemas de pago por kilómetro, contratos de disponibilidad, no contratos de mantenimiento, y por supuesto el tema del ecosistema. El valor estará en el ecosistema. Ya decías, financiamiento, servicio, tecnología, datos. Pero el valor en el futuro será controlar partes de este sistema. Y el futuro no lo va a definir quien fabrica el autobús. El futuro lo va a definir quien controla una parte de ese sistema. Y así es como creo yo que vamos a ver en el futuro. Porque el futuro no va a ser comprar autobuses, va a ser comprar certeza y asegurar y garantizar la movilidad de este país. Gracias, Raúl. Y bueno, precisamente para construir ese futuro, ese gran futuro, pues estamos en una gran institución, el Politécnico Nacional, donde muchos de los mejores ingenieros se están formando y que nos van a ayudar a construir ese futuro, y pues por eso se apuesta en este congreso, por eso se apuesta en la cantera de los próximos ingenieros, de quienes van a desarrollar los robots, los vehículos más avanzados que hoy ni siquiera conocemos. Entonces, de ahí la importancia de su labor, de ahí la importancia que le echen muchas ganas siempre. La verdad, estamos muy contentos y muy orgullosos de estar en esta gran institución. Un aplauso al Politécnico, por favor, y a los estudiantes que están aquí. Robert, ¿cómo lo ves ese? Pues yo lo veo así, resumiendo también un poco, como decía Raúl, inteligencia operativa, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí va a haber tecnología, va a haber análisis de datos, pero para que cada uno de los operadores, cada uno de los socios comerciales que tengamos nosotros, tiene que llegar a ser esa inteligencia operativa, ¿no? En donde vamos a tener mucha información. Ahorita el nombre del negocio y el futuro lo vemos hacia el análisis de datos. Tenemos una cantidad enorme de datos, pero el data análisis que realmente tenemos al día de hoy ya nos está ayudando la IA. Entonces yo veo que la IA nos va a apoyar mucho en el futuro para el 2050, para la toma de decisiones, para poder saber como temas de rutas, como temas de disponibilidad, muchas cosas que al día de hoy lo hacemos de una manera un poco empírica y que el día de mañana lo vamos a hacer con más datos, que los datos ya se están generando, los datos ya los tenemos con cada uno de los sistemas que nuestros autobuses nos dan. Entonces,
al final si nos ponemos, como decías, en el 2050 y vemos la película de cómo sería, puede ser tener autobuses totalmente autónomos con una modalidad híbrida, como decía Raúl, en donde tengamos ecosistemas que compartan con algunos otros sistemas, pero más bien dicho va a ser en base a la funcionalidad de datos. Vuelvo a esa parte porque para mí creo que es importante. O sea, la IA ahorita, imagínate todo lo que están subiendo el día a día, cada persona que va al ChatGPT, que pregunta algo al ChatGPT, que hace presentaciones, etc. ¿Y qué pasa? Pues al final son datos y vas alimentando esta IA y que se va haciendo más robusta para poder tener una visualización de cómo vas a ser más integral, más productivo, ¿no? Lo que sí es importante es que cada uno de los organismos, tanto gobierno como operadores, como instituciones, también se vean en esa parte de que no sea solamente la gente, la parte comercial, la gente de los operadores, sino también las instituciones se muevan hacia ese nivel, hacia un nivel de futuro y que también se visualicen allá, ¿no? Porque a veces las armadoras nosotros nos vemos en ese sentido. Nos podemos ver a nivel de organizaciones no gubernamentales como ustedes, pero también que el gobierno, a través de sus secretarías de movilidad, también se pueda visualizar en ese 2050 con ese análisis de datos, es importante, ¿no? Porque si no, nada más vamos a sesgar a una sola parte y no vamos a llegar al objetivo, que es todos estemos en ese mismo nivel, ¿no? Así es, también hablamos que así como hay autobuses autónomos, autobuses inteligentes, nuevas tecnologías, datos, inteligencia artificial, pues eso también debe estar del lado del supervisor, del lado del regulador, del lado de la autoridad, esa inteligencia de mercado, inteligencia de public policy para que esto siga avanzando. Y Donovan, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hacia ese futuro? Sí, ya tomo lo que queda de tiempo. No, ya tomó el micrófono autónomo. Ok, no voy a ser breve. Bueno, yo creo que tenemos que estar conscientes. Hay una realidad que estamos viendo actualmente. Hay empresas tecnológicas que están invirtiendo miles de millones de dólares para sustituir al hombre en algunas de las actividades. Entonces ya estamos viendo fábricas nocturnas que dicen, esta fábrica ya no tiene luz y hay robotcitos ahí fabricando y ya no interviene el ser humano, ¿no? Hay miles de millones de dólares buscando sistemas tecnológicos que estén reemplazando al conductor. ¿Y para qué? ¿Cuál sería la intención o cuál sería la parte de Hollywood? Ya la sabemos, ¿no? Que es acabar con el ser humano. Terminator 2 ya llegó. Pero la parte económica es la que siempre mueve al mundo. Entonces, hay un porcentaje que nuestros clientes lo tienen muy presente, hay un porcentaje dentro de todo el sistema operativo de un transporte público, hay un porcentaje que representan a los conductores. En algunos países es muy alto, en algunos países es relativamente moderado, pero representa entre el 10 y el 20% de la operación diaria de un vehículo. Entonces, en el momento en que los sistemas tecnológicos logren reemplazar al conductor, que ya lo estamos viendo en algunos países, es como estas empresas van a tener una mayor eficiencia y van a poder ofrecer al mundo esto, ¿no? Entonces, ya ligado al 2050, yo sí veo un autobús autónomo que, como lo decía Raúl, y que aquí lo tengo en la presentación que traía para proyectar, y la podemos compartir con gusto porque es para el público, es una presentación, un material ad hoc para este público, entonces la podemos compartir con gusto, que es ese Mobility as a Service, pero que justamente ofrece un autobús que prácticamente se mueve solo y no nada más se mueve solito del punto A al B, sino que toma decisiones y hace que la empresa en la cual participa o trabaja sea lo más eficiente posible. Entonces yo veo ese sistema como tal para el 2050 y que obviamente, como lo hemos estado reflexionando, no es de que cambie de un año a otro. Vamos a estar haciendo, como lo comentaba y lo reitero, las pruebas de vehículos autónomos van a empezar en situaciones en patios de encierro donde efectivamente no hay seres humanos que se puedan poner en riesgo. Después de esa maduración seguramente lo vamos a ver vehículos autónomos en carriles confinados donde tampoco hay una interacción propia con el ser humano. Entonces son cosas paulatinas que vamos viendo, pero sí es importante dejar en
el tintero, y la reflexión que nos podemos llevar a casa es que hay empresas tecnológicas que están buscando cómo reemplazar al ser humano y cómo hacer más eficientes los sistemas, en este caso de transporte público. Muchas gracias, Donovan. Y bueno, el panel nos da ocasión para tomar 2 preguntas breves del público, muy breves, sobre lo que estamos hablando del futuro. Entonces, abrimos el micrófono rápidamente, levantando la mano. Nos dices tu nombre y la pregunta. Sí, sobre. Yo me llamo Ulises Padilla. Y yo les quería hacer una pregunta. Si en algún momento el transporte público nos llega a reemplazar, ¿va a necesitar el mismo mantenimiento del hombre o ya no? Muy buena pregunta. Gracias, amigo, por esa pregunta. A ver quién la toma, o sea, el mantenimiento. Qué bárbaro, Ulises. Primero, se ve que lo traes en la sangre, se ve que lo vives desde chiquito. Gracias por tu pregunta y sobre todo gracias por el interés que tienes en la movilidad de nuestro país. Entendí que si va a haber una sustitución en la operación de transporte urbano, entonces habrá sustitución en mantenimiento, ¿no? Esa era más su pregunta. Si hoy seguimos con diésel, con combustión interna, requiere mucho mantenimiento y no haber de otra más que la intervención y la inteligencia del ser humano para poder hacer esos trabajos finos. No es cambio de componente, es reparación. Esa es la cultura latinoamericana. Pero con tecnologías más avanzadas como la eléctrica, cada vez más va a ser menos la intervención humana, cada vez más van a ser sensores y el uso de todo lo que se ha platicado aquí para que el vehículo o sistemas inteligentes de movilidad puedan tomar la decisión para reducir la intervención humana. La ventaja de todo esto es que, como hemos dicho, no se trata de o una u otra tecnología, se trata de un poco de todas. Entonces, podemos estar seguros de que al menos en los próximos, bueno, no sé si a los 20 años tendré trabajo, pero en los próximos 5 o 10 podré tener trabajo en la operación comercialización de autobuses. Gracias, Ulises, por la pregunta. Gracias, Ulises. ¿Algún apunte? Sí, bueno, también brevemente contribuyendo a la respuesta de Raúl, que es buena, nada más contribuyendo un poquito, efectivamente en los sistemas que vamos a vivir en los siguientes años, también hablan mucho de modularidad. Entonces, este tipo de reemplazos pudiera tener la intervención humana o no, ¿no? Porque efectivamente en combustión interna que hay dilatación de metales, fricción de metales, pues efectivamente requiere siempre esa parte humana, ¿no? Para evaluar y para hacer el cambio, pero en estos conceptos de eléctrico, un motor eléctrico, componentes electrónicos, va a ser muy fácil reemplazar módulos y por eso los sistemas de transporte en el futuro van a ser muy modulares. De hecho, en el futuro yo sí creo, por lo menos a 2050, que podríamos tener vehículos que se pudieran adicionar modulitos para hacerlos de 10 metros, 15 metros, inclusive articulado. Unos Legos. Ya sí, tenemos lista la pregunta. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, Ulises. Y allá, nuestro amigo, por favor, nos das tu nombre y si representas alguna empresa, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros del gremio. Mi nombre es Gabriel Godínez, soy presidente del Consejo Empresarial de Movilidad Integrada, un organismo que tiene como finalidad, como la palabra lo dice, integrar, en este caso en mi organización, integramos a todos los sectores que influyen para la movilidad en diferentes ciudades, ¿no? Una gran pregunta que yo tengo y que obviamente es preocupante es, estoy totalmente de acuerdo con las 2 personas panelistas que tomaron la palabra al último. Es una preocupación que hace algunos años los gobiernos nos culminaban a que tuviéramos vehículos con motores a gas natural. Y muchos invertimos, como fue el caso del grupo en donde yo también milito, pero resulta que al cabo de los años nos encontramos con que no existía la infraestructura necesaria para abastecer nuestros vehículos de gas. Hoy, desde mi punto de vista, es que
tampoco tenemos la infraestructura para pasar totalmente a autobuses eléctricos. Entonces creo que vale la pena continuar, desde mi punto de vista, con tecnologías en el caso de vehículos híbridos. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hay mucho entusiasmo con la electromovilidad y también me uno a ese entusiasmo, pero la realidad de nuestra ciudad, al menos aquí en la ciudad, pues no estamos con toda la infraestructura necesaria para abastecer los vehículos 100% eléctricos. Gracias. ¿Cuál sería en este caso su punto de vista? Gracias. Gracias. ¿Quién la quiere tomar, Roberto? Si quieres, nada más complementando, gracias por la participación. Como bien lo mencionamos, si queremos ver hacia el futuro algunas nuevas tecnologías, tenemos que subir a todas las partes al juego, ¿no? Entonces, parte importante es que el gobierno también se vea en esa parte. Todos los temas de movilidad y tecnologías nuevas tienen que estar alineados con la estructura del operador, de los transportistas y del gobierno y los sistemas de movilidad, ¿no? Como bien lo mencionas, el tema del gas en algún momento fue algo que fue directamente por parte del gobierno, pero no se vio todo el ecosistema como lo que estamos platicando ahorita nosotros, ¿no? Sin un ecosistema y sin una vialidad de subsidios, tarifas, costos por kilómetros, pues se reduce a que solamente es una imposición y no es un cambio solamente de tecnología por moda. Tiene que ser a través de un ecosistema completo, ¿no? Brevemente, Donovan, para ir concluyendo el panel. Los invitamos también y a hacer algún tipo de análisis de Total Cost of Ownership, que es el costo total de propiedad. Tenemos modelos y muy interactivos en el cual podemos evaluar tecnologías de gas, diésel, híbrida e inclusive el eléctrico, donde yo básicamente menciono en un autobús de 12 metros, de ciertas características, el autobús a nivel eléctrico gasta 2 pesos por kilómetro de energía, y en un autobús diésel gasta 8 pesos y en el de gas gasta 6 y así nos la vamos llevando. En el caso del híbrido a mí no me gusta mucho el híbrido porque hay que hacer mantenimiento al eléctrico y mantenimiento al diésel, ¿no? Entonces creo que haciendo como siempre un escenario, un caso de negocios es donde podemos llevar a obtener la mejor decisión de compra de vehículos. Y gracias. Y solamente complementando brevemente una importante pregunta. Hoy en México tenemos solamente 2 electrolineras públicas, más de 10,000 dieseleras, gasolineras que ofrecen diésel. Entonces, imagínense, la infraestructura energética es fundamental para poder avanzar. Y ya para cerrar nuestro panel, le quiero preguntar a nuestros expositores de lujo, simplemente es un cumplido de viernes para estar animados el viernes. Sí. No, son gente que sabe, gente destacada, expertos de la movilidad y del transporte. A ver, en una frase, ¿cómo ven la visión del futuro del autotransporte y la industria? En una sola frase. Roberto. Como le he comentado, para mí la industria se va a mover de vender autobuses a estar garantizando movilidad. Garantizar movilidad, la movilidad del futuro. Raúl. Gracias. Yo lo veo un equilibrio inteligente entre el idealista tecnológico, entre el costo-precio-viabilidad, la solución realista e integral, de tal manera que podamos decir que hay una neutralidad tecnológica, una visibilidad financiera, un ecosistema de movilidad y un uptime, que el vehículo esté operando. Muchas gracias. Donovan. Bueno, mi visión, como lo vinieron observando, mi visión es muy optimista hacia el futuro. Es una visión con optimismo a los usuarios satisfechos con el servicio que a su vez los transportistas y las autoridades de movilidad diseñen en el futuro, y que nosotros podamos también seguir ofreciendo y estar continuamente retándonos a ofrecer lo mejor y los productos más adelantados posibles para la sociedad y para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por esta participación. Y antes de terminar, quisiéramos agradecer a nombre del panel pues a los organizadores de este Congreso Internacional del Transporte, a Jesús Padilla, presidente fundador de AMTM, a quien pido un aplauso,
También a Nicolás Rosales, presidente, que no sé dónde está Nico, ya se nos fue, ¿dónde está? Y sobre todo, pues, al equipo de AMTM que ha hecho posible este panel y lo que sigue del Congreso, que vienen cosas muy importantes en los paneles subsecuentes. Entonces, muchas gracias y sobre todo, gracias a todo el auditorio que está aquí, que nos viernes en la tarde y seguimos con todo el ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes de la mesa de diálogo, una visión distinta de la industria al 2050. Donovan Nieto, gerente de planeación de productos de inteligencia de Mercedes, de mercados de Volvo Buses. Raúl González Cepeda, director de ventas, mercadotecnia y postventa de Mercedes-Benz Autobuses. Roberto Cisneros, director de ventas de cuentas clave nacionales de autobuses en Volkswagen Truck and Buses México. Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones, Tractocamiones, AMPAC. Se les entrega sus reconocimientos y nuestro agradecimiento.